Tal? Buenas tardes, ya buenas noches, querido profesor. Yo soy Suárez Hernández Diego Orlando, del grupo 4MV6 y esta es la actividad 10 y última. Bueno, vamos, ¿qué es la fuerza electromagnética? Bueno, antes que nada, estos son los cuestionarios que les hizo para mi caso, para poder hacer el extraordinario y espero que esté bien este último. Entonces, ¿qué es la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz, o mejor conocida como la FEM, es un agente encargado o es una teoría encargada de mantener a las cargas eléctricas en movimiento dentro de un circuito eléctrico. La cantidad de Fm de una fuente representa la energía por la unidad de carga que la misma puede prever. Las baterías y los generadores son fuentes de energías electromotrices, cuya función en un circuito eléctrico es análoga a la que realiza una bomba de agua para mantener el flujo de una tubería de circuito cerrado. Análoga significa que no necesita una potencia o no necesita, perdón, no necesita un tiempo específico, sino lo puede hacer en cualquier tiempo y no necesita como que no necesita ser ¿cómo se dice? No necesita ser tomado el tiempo en ese sentido. También las baterías y los generadores son fuente de la fuerza electromotriz o FEM, cuya función en un circuito eléctrico es análoga a la que se realiza una bomba de agua para mantener el flujo de una tubería de circuito cerrado. Una fuente de tensión o voltaje, como también se llama a la fuente de FEM, convierte la energía química, la energía electromagnética y la energía mecánica en corriente eléctrica, es decir, que provee energía cinética a los electrones de conducción en un circuito eléctrico que conecte a sus dos bornes o polos. Bueno, este es lo distinto a todos los motores que hemos visto. Ya toda la teoría. Esto lo que nos hace entender es que las energías que son químicas, mecánicas, electromagnéticas, hace que la FEN la convierte en energía eléctrica, la convierte en electricidad. Entonces hay sectores donde cambias de energía eléctrica a energía mecánica, energía química, energía electromagnética, y a su vez esa se llega a cambiar en dicho caso a electricidad, como se puede ver en los coches cuando se ven cuando están en las bandas, el, no, ay, perdón, se me olvidó el nombre, el, bueno, el motorcito que tiene, disculpen, se me olvidó el nombre, este, es lo que hace es que que enciende el motor, hace la corriente eléctrica, pasa por las poleas, por los polines, bueno, sí, poleas, lo que hace que gire, esto crea una corriente mecánica, por ejemplo en el cigüeñal, bueno, no es cierto, no, no, bueno, sí, en el cigüeñal, de hecho va a los detectores de cigüeñales y todo eso, al sensor de cigüeñal, disculpen. Lo que hace eso es que esa energía mecánica hace que se llegue a energía eléctrica y esas pulsaciones lo toma el sensor de posición de cigüeñal, y lo que hace es decirte, ok, o mejor dicho, está bien tu motor o tienes que cambiarlo o no está a tiempo, mejor dicho. Entonces, esa es una parte de la bueno, la ley de la fuerza FEM, discúlpeme. Y entonces eso lleva a otros circuitos, a otras cosas. Entonces este es un intercambio, que es como por ejemplo la corriente eléctrica, un campo magnético, solo que aquí es de fuerzas mecánicas, químicas y electromagnéticas a energía eléctrica, y de energía eléctrica a fuerzas mecánicas y todo eso. Entonces es como un mismo patrón. Luego, este, una batería para coches es una fuente de fuerza electromotriz, como no se lo había comentado. La unidad en el Sistema Internacional de Medida para la Fuerza Electromotriz es el voltio, y equivale a un joule sobre colombio, perdón. Así que en la realidad no se trata de una fuerza en el sentido usual de la física, ya que su unidad de medida no se corresponde a la de una fuerza, a la cual se mide en newtons en unidades del sistema. Entonces físicamente es considerada una fuerza, pero como tal no es. ¿Por qué? Porque utiliza la energía eléctrica en este sentido.
También nos preguntó qué es la fuerza contraelectromotriz. Obviamente, como el nombre lo dice, es al contrario de la fuerza electromotriz. Esto lo que hace es bueno, la corriente electromotriz mientras va corriendo en los polos de un motor dentro, con el rebobinado, perdón, lo que hace ello, no, mejor dicho, lo que hace la fuerza contraelectromotriz, lo que hace es crear una fuerza, una fuerza contraria a la fuerza Fe, lo que hace que impida el paso de el paso de la Fe, y a medida de que va, no, al inicio es fuerte, al inicio es muy fuerte la fuerza contra electromotriz, mientras que cuando empieza a seguir avanzando el, los polos, se va haciendo más pequeña y se anda reduciendo su voltaje o su fuerza. Entonces, cuando la bobina de un motor gira, el flujo magnético cambia a través de ella y se induce una FEM. Así, un motor actúa como un generador cada vez que gira su bobina. Esto ocurre tanto si el eje gira por una entrada externa como una transmisión por correa, como por la acción del propio motor. Es decir, cuando un motor realiza un trabajo y su eje gira, se genera una FEM. Entonces nos dice que la FEM se opone a cualquier cambio, de modo que la FEM autogenerada por el motor, llamada fuerza contra el electromotriz, se opone a la FM de entrada que le da la potencia del motor. La salida del generador de un motor es la diferencia entre el voltaje de alimentación y la fuerza contra el electromotriz. Esta fuerza es cero cuando el motor se enciende por primera vez, lo que significa que la bobina recibe todo el voltaje de accionamiento y el motor consume la máxima corriente cuando está encendido, pero no gira. A medida de que el motor gira más rápido, la fuerza contra el motriz aumenta. Entonces esto es, las dos fuerzas suben exponencialmente, no una varía y otra no, las dos suben exponencialmente. Ay, perdón. A medida que el motor gira más rápido, la fuerza contra el motriz aumenta, oponiéndose siempre a la FM del impulso, y reduce tanto el voltaje en la bobina como la cantidad de corriente que consume. Este efecto se nota en muchas situaciones comunes, cuando se enciende por primera vez una aspiradora, un refrigerador o una lavadora. Las luces del mismo circuito se atenúan brevemente debido a la caída de la corriente de resistencia producida en las líneas de alimentación por una gran corriente que consume el motor. Bueno, aquí se ve la diferencia que hay entre las fuerzas y que se llega a notar siempre en dispositivos comunes, que sobre todo es al inicio, y es como un pequeño, la fuerza contra las dos fuerzas es como un pequeño impulso y ya empiezan a subir exponencialmente hasta que llegan a su límite, y ahí hasta que se lleguen a apagar se empiezan a bajar también exponencialmente hasta llegar a cero, y así sucesivamente. Mientras se prenda, tiene un pequeño cortocircuito, se podría decir vagamente, pero con ello tenemos esa explicación. Luego, ay, perdón. ¿Qué diferencia existe en la conexión delta estrella con respecto al voltaje? Bueno, en la corriente en estrella, la corriente de la línea es igual a la corriente de la fase, mientras que en la corriente, perdón, mientras que perdón, y mientras que en la conexión delta, la corriente de la línea es igual a la raíz de 3 veces de la corriente de fase. Entonces esto no quiere decir que la corriente de estrella es la misma, o sea, se puede decir que va corriente directa, mientras que ay, perdón, la de delta tiene una pequeña variación, pero al final se llega a mantener. Bueno, es la raíz de 3 veces de la de fase. Entonces no llega a toda la potencia, llega a la raíz de 3, mientras que en la de estrella llega todo el voltaje. Digo, la corriente, perdón. La conexión en estrella, el voltaje de la línea es igual a la raíz, mientras que la conexión delta, y aquí se cambian, bueno, se cambian las posiciones, mientras que la corriente de línea en la conexión de estrella era, era la misma. Aquí lo que hace es que el voltaje se hace la raíz de 3 del voltaje de fase, o el voltaje que viene. Y en delta, la corriente de línea se pone la raíz de 3, y aquí en el voltaje es la que le llega desde la fase. Hay también la velocidad de los motores conectados en estrella es lenta, ya que recibe un tercio 1 sobre la raíz de 3 del voltaje, pero la velocidad de los motores conectados en delta es alta porque cada fase contiene un total del voltaje de línea.
Entonces aquí hay una diferencia entre estrella y delta. ¿Por qué? Porque estrella es lenta porque no recibe toda la potencia, pero también pero la velocidad que ellos tienen es mucho mejor al momento de conectarlas. Y en Star Connection el voltaje de fase es bajo, ya que tiene la raíz de 3 voltaje de línea, mientras que en delta la conexión, la fase de conexión, el voltaje es igual al voltaje. Entonces aquí, dependiendo, ahora sí que dependiendo de cómo tú lo quieras usar, se llega a usar casi lo mismo, entonces no hay tanto problema. También, ¿en qué conexión se tiene un mayor torque? Bueno, aquí la verdad es que estuve investigando y depende de, perdón, depende de la fuerza, pero como sabemos que la fuerza, bueno, que la fuerza es igual al voltaje, pero no, es cierto, no, disculpe, no dije eso. Pero como te llega mayor fuerza o mayor velocidad, perdone, mayor velocidad en el delta, entonces esa velocidad hace que tenga una aceleración y la aceleración es más alta en la conexión es delta que en la conexión estrella, ya que en la conexión delta siempre te va a llegar la del fase, mientras que en la conexión no, creo que se lo dije bien, en la de delta te llega la conexión de la fase, mientras que en la de estrella te llega sobre raíz de 3 de la velocidad de la fase, perdón. Y con ello sabemos que entonces al tener una mayor velocidad tenemos una mayor aceleración y tenemos una mayor fuerza. Entonces esto nos quiere decir que una fuerza, y supongamos que tienen la misma distancia en el motor, ya dependiendo si el motor por ejemplo, de estrella es un poquito más grande o es o es muy pequeño el de la estrella, es muy grande el de la estrella y así, dependiendo de cómo sean los diámetros o la distancia, también afecta, pero supongamos que es de la misma distancia, entonces aquí nos quiere decir que la fuerza, bueno, que la fuerza que, bueno, la fuerza no, perdón, el torque que ejerce el delta es mucho mayor, ya que su velocidad es mayor, mientras que la de la conexión de estrella es sobre raíz de 3 de su velocidad. Bueno, ahora vamos a hablar, en la industria hay motores que tengan las dos conexiones simultáneamente. ¿Y por qué ocurre? Bueno, este, hay cuatro tipos de conexiones, está el delta delta, el estrella estrella, el delta estrella y el estrella delta. Sí, se podría decir que es lo mismo, pero no, porque dependiendo de cómo lo conectas te llega más potencia, ¿no? Se llegan a usar este doble tipo de dispositivos. Ay, perdón. Por ejemplo, el delta es una condición de motores trifásicos denominada triángulo-triángulo que se utiliza en autotransformadores cuando se requiere recuperar la caída de tensión por la longitud de los alimentadores. Sus circuitos de alimentación tienen una caída de un voltaje de suministro, por lo que es necesario transformar esa energía para poder recuperar esas pérdidas. Aquí, como es delta-delta, su voltaje se llega a perder, como vimos anteriormente. Entonces, esto lo que hace es que eh, lo que hacen es poner dos para que no tenga tanta pérdida de la que estaba calculada y con ello tener una mayor eficiencia y tener ese voltaje de suministro, se podría decir, y entonces con ello tener un suministro en ese instante. Ahora la delta estrella se usa para los transformadores de ascensores debido a que en cada fase del devanado primario tiene que resistir la tensión entre las fases de red, se utiliza una línea de potencia al comienzo y al final y al final. Entonces esto nos quiere decir que la conexión delta va al principio, ¿por qué? Porque al momento de tener mayor velocidad hace que tenga una mayor fuerza, como habíamos comentado. Pero mientras que no tiene tanta potencia, bueno, tanta tensión de línea, eso lo que nos produce es que tengamos que ponerla en estrella. Sí, en estrella, ya que esto no nos llega a afectar tanto al funcionamiento y no puede haber una pérdida en este sentido como en los elevadores de potencia. Ay, perdón. Luego también está el estrella-estrella. Este dispositivo se emplea cuando el polo neutro del primario se une eficazmente al neutro de la fuente. Cuando están separados, la tensión entre línea y la carga neutra es conveniente se convierte en no senoidal, es decir, resulta distorsionada. Bueno, aquí sobre todo es tener un poquito más de cuidado, pero el estrella estrella sirve para que no tengamos esas pérdidas
¿no? Esa velocidad, esa pérdida de velocidad, discúlpeme, y con ello tener un mejor funcionamiento del motor, mientras que, por ejemplo, y que tenga una mayor intensidad de línea. Ay, voy muy rápido, disculpe. Y con ello también nos llega a afectar un poquito a nuestros dispositivos y, por ejemplo, aquí se llega a usar ay, perdón, en polos, bueno, aquí en muchos dispositivos. Ahora vamos con el estrella delta, que es diferente. Utiliza dos tipos de conexiones relacionadas con el voltaje, que puede subir o bajar. Consume la corriente que circula del lado del delta para trabajar con la energía más estable y el motor puede funcionar correctamente. Emplea el polo neutro. Si tiene un bobinado con defecto, se puede utilizar una transformación monofásica. Bueno, sobre todo es para que no pierda tanta potencia. Bueno, es para que sea más eficiente el motor en todo, en voltaje y en intensidad de línea y no llegue a afectar tanto el sistema. Y aparte, como bueno, como había dicho, perdón, también se puede cambiar por un bobinado o un motor monofásico, ya que al momento de tener bueno, al momento de ser muy fijo, casi casi lo conviertes en monofásico. ¿Por qué? Porque solo vas a consumir una fase, que es el neutro. Y como las fases ahí se van uniendo, bueno, como ahí solo tienes una fase que entra toda la potencia, entra toda ay, perdón, entra toda la intensidad y todo el voltaje, entonces se podría decir que se convierte en monofásico, ya que solo está convirtiendo en una fase y solo se convierte ahí, mientras que los demás dispositivos se llega a convertir en trifásico, ya que se tiene que dividir entre las tres fases. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tenemos el voltaje bien, hay veces que tenemos uno sobre raíz de 3 en el voltaje o en la intensidad de corriente y así. Ahora les voy a explicar unas pequeñas ventajas de las conexiones delta. Carece de desplazamiento de fase, la carga puede desequilibrar o armónica. Puede ser bien sincrónica o asincrónica. El aparato queda funcionando con dos transformadores, pero es de banco trifásico, queda 58% de su 100% de trabajo. Permite elevar el voltaje a niveles superiores en caso bueno, en el caso. Y este tipo de conexiones ocasiona pocos inconvenientes porque es una de las más aplicadas en transmisión y distribución de energía. En la conexión estrella-estrella ofrecemos dos tensiones que resulta más barato en el consumo de energía. Con el incremento de la sección con los conductores se beneficia la resistencia mecánica a los esfuerzos de cortocircuito, como había comentado hace ratito, que como se genera un cortocircuito, ay, perdón, hace que no llegue a afectar tanto el dispositivo o la maquinaria. Pero también esto unas pequeñas desventajas, que es para el de esta estrella es muy limitado su empleo porque carece de salida de neutro en el primario y secundario. Entonces nos quiere decir que hasta el terciario debe de salir una salida de neutro, y esto lo que puede hacer es que nos afecte y pueda ocasionar un accidente, ya que como llegas hasta el final al neutro no puedes controlarlo desde la primera o segunda fase. Es imposible suministrar energía con cuatro conductores. ¿Por qué? Porque como van conectados ahora sí que en triángulo, pues no puedes conectarlos simultáneamente. Cuando se aplica con altas tensiones de línea, el diseño de las bobinas resulta más costoso y los enrollamientos dispuestos en estrella permanecen interconectados y precisan un 15% más de cobre de lo normal para cubrir un mayor aislamiento. Bueno, hasta aquí todos los videos del día de hoy. Muchas gracias por verlos y espero que tenga bonito día y mañana lo ven en el. Sí, 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 bien.